Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el verdadero motivo por el que Lucas Beltrán le dio la espalda a River y el bombazo de Flamengo que lo pone en el centro de un conflicto de lealtades. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La bomba es monumental y ya tiene a todo el fútbol sudamericano con los pelos de punta. Lucas Beltrán, el vikingo que supo ser ídolo y esperanza de River, está en el epicentro de una puja que podría cambiar el mapa de la Copa Libertadores. Pero no te vamos a contar la versión oficial, la que te da la prensa de siempre. Acá te vamos a revelar los detalles ocultos, la trastienda de una negociación que tiene a los hinchas de Núñez con el corazón roto y a los de Flamengo en vilo. Espera a conocer el detalle que cambió todo y que nadie se animó a contarte. El amor que no pudo ser, el regreso soñado de Beltrán a River y la cruda realidad del mercado. Para entender este quilombo, tenemos que rebobinar un poco. Lucas Beltrán, para el hincha de River, no era un jugador más. Era el pibe que se había pulido a préstamo en Colón, había vuelto al club, se puso la 9 y se hizo gigante. Sus goles, su entrega, su intensidad. Se había ganado el apodo de vikingo y se había metido en el bolsillo a la gente. La salida a la Fiorentina en 2023 fue un golpe, pero un golpe que la hinchada entendió. Era el salto de calidad, la oportunidad de triunfar en Europa. Pero siempre quedó flotando en el aire una promesa tácita, la de un regreso. Y ese regreso, este año, parecía más cerca que nunca. Con el mercado de pases en llamas, River necesitaba un delantero de jerarquía. Había sonado de todo, pero el nombre que más ilusionaba era el de él. Marcelo Gallardo, el técnico que lo vio crecer y que lo quiso llevar a River para esta temporada, tenía a Beltrán como uno de sus anhelos principales. La gente lo pedía en redes sociales, los periodistas deportivos lo daban como una posibilidad real. Era el broche de oro para un mercado que, hasta el momento, había sido moderado. Pero, como en las mejores novelas, lo más fuerte llegó cuando River terminó incorporando a Maxi Salas, dejando claro que el regreso de Beltrán no se iba a dar. Las cifras eran astronómicas y el club de Núñez no estaba dispuesto a desembolsar lo que pedía la Fiorentina. En ese momento, la versión oficial era que Beltrán quería quedarse en Europa, seguir luchando por un lugar. Y esa fue la versión que la hinchada se tragó, con resignación pero entendiendo la postura del jugador. Pero y aquí es donde todo cambió. El gigante brasileño, el Dream Team y la oferta que rompe el mercado. De repente, de la nada, con el mercado argentino ya cerrado, un nombre empezó a sonar con fuerza, un nombre que heló la sangre de los hinchas de River, Flamengo. Sí, el Mengao, el poderoso, el temible rival de la Libertadores, se había metido de lleno en la pelea por el vikingo. Y no solo se metió, sino que lo hizo con una agresividad que dejó a todos boquiabiertos. Flamengo, no nos engañemos, está armando un verdadero Dream Team. Ya sumaron a jugadores de la talla de Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, y a un viejo conocido de la casa millonaria, el crack colombiano Jorge Carrascal. Pero el próximo objetivo, el que desató la locura en Brasil, es Lucas Beltrán. Es un equipo que tiene un poderío económico que no se puede ni comparar con el fútbol argentino. Y eso, lamentablemente, es lo que lo hace tan peligroso. Según información que nos llega del periodista César Merlo, Flamengo ya abrió negociaciones formales con la Fiorentina y puso sobre la mesa una oferta de 15 millones de euros. Sí, leíste bien. 15 millones de euros. Una cifra que se acerca mucho a lo que pedía el club italiano, y que supera con creces lo que River podría haber siquiera soñado en pagar. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la consideración de la Fiorentina, que de repente ve una oportunidad real de negocio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Te duele más que se haya ido o que River no pudiera competir con esa plata? El dilema de Beltrán y el factor europeo, el secreto de su lealtad y la de su billetera. Pero espera, el relato no termina acá, porque la historia tiene un giro dramático que pone a Beltrán en una encrucijada. La Fiorentina no ve con malos ojos desprenderse del cordobés. De hecho, el club italiano entiende que si el jugador no es prioridad, lo mejor es buscar un nuevo destino. Y a Beltrán, esta situación lo obliga a replantearse todo. El deseo del delantero, la postura que mantuvo siempre y por la que no volvió a River, era clara: quiere continuar en Europa. De hecho, llegó al viejo continente hace tan solo 2 años y siente que aún tiene mucho que dar. Es por eso que, a pesar de la espectacular oferta de Flamengo, el vikingo sería el que desista de la posibilidad. No es por un tema de dinero, al menos no del todo, sino por una cuestión de proyecto de vida y carrera. No quiere volver a Sudamérica tan pronto, no cuando todavía tiene chances de triunfar en las grandes ligas. El mercado de pases en Europa todavía tiene una semana más de vida. Y Beltrán espera, con la ilusión intacta, que
que aparezca alguna otra oportunidad que le permita seguir en el viejo continente. Un rumor que corre por los pasillos es que el Valencia de España está cerca de comprar a otro ex-River, Nicolás Fonseca, lo que demuestra que el fútbol europeo sigue con el ojo puesto en Sudamérica y que los jugadores sueñan con esa vidriera. Beltrán es uno de ellos, y no quiere dejar escapar su sueño. El drama de la Cruz y la guerra interna en el Dream Team. Y como si fuera poco, esta novela tiene un subplot que nos tiene a todos atornillados a la silla. La posible llegada de Beltrán al Flamengo pone en jaque a otro ex-River, una figura que en su momento fue vendida como el gran fichaje, Nicolás de la Cruz. El uruguayo, que llegó al Mengao por una cifra millonaria, está viviendo un presente complejo. Entre sus pocos minutos en cancha, su bajo nivel y sus reiteradas lesiones, el panorama es más que complicado. Con las llegadas de Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal, más las presencias de otros cracks como Jorginho y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo podría quedar relegado en el plantel. ¿Será que Beltrán viene a ocupar su lugar? La comunidad en las redes ya se está preguntando si el vikingo es el reemplazo encubierto del crack Charrúa. El propio de la Cruz, ante estas versiones, respondió con un fuerte mensaje en redes que, si bien intentó calmar las aguas, solo sirvió para evidenciar el malestar que se vive en el vestuario. Lo cierto es que de la Cruz tiene los días contados en Río de Janeiro, a menos que ocurra un milagro. Tiene contrato hasta 2028, y el club pretende recuperar al menos una parte de la inversión de $16 millones que hicieron por él en diciembre de 2023. La situación es un polvorín. Agárrate fuerte, porque lo que nadie se animó a contar. Continúa. El secreto que explotará las redes sobre el verdadero motivo por el que Lucas Beltrán le dio la espalda a River y el bombazo de Flamengo que lo pone en el centro de un conflicto de lealtades. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si pensabas que la primera parte de esta novela te había dejado sin aliento, espera a conocer la trama completa, los giros inesperados y los detalles que te van a volar la cabeza. El sueño que no fue, la ilusión de River y la cruda realidad que lo apagó. El eco de la ilusión todavía resuena en las paredes del Monumental. No nos engañemos, la vuelta de Lucas Beltrán no era un simple rumor, era una esperanza. Era el vikingo que había prometido volver, el pibe que se había ganado el corazón de la gente con goles y garra. Con la necesidad de un 9 de peso, el nombre de Beltrán se había transformado en el anhelo máximo. Marcelo Gallardo, un ícono que lo conoce como pocos, lo tenía en su lista. La hinchada, esa masa que no se cansa de alentar, ya se lo imaginaba con la banda roja, rompiéndola otra vez. Pero en este fútbol, donde los sueños se chocan de frente con los billetes, lo más fuerte llegó cuando River, después de tantas idas y vueltas, decidió cerrar el mercado con la única incorporación de Maxi Salas. En ese instante, una porción de nuestra alma de hincha se hizo un poquito más chica. Se quedó en Europa, decían los periodistas más cautos. No está en los planes volver, repetían otros. Pero la verdad era mucho más cruda y simple. River, con todo el amor que le tiene, no estaba en condiciones económicas de competir con la cifra que la Fiorentina de Italia, el club actual de Beltrán, estaba pidiendo. Nos quedamos sin el ídolo, y la resignación fue el único plato de la cena. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo, y que va a revivir esa amargura. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta historia podría haber terminado de otra manera? El Dream Team del Mengao y la traición que se cocinó a fuego lento. Y aquí es donde el drama se pone más denso. Cuando creíamos que la novela de Beltrán había terminado con un final triste pero previsible, apareció un competidor que nadie tenía en el radar. Un depredador. Un gigante. Sí, el temible Flamengo de Brasil. Este club no está jugando a la figurita, está armando un Dream Team para arrasar con la Copa Libertadores. Los números hablan por sí solos, ya sumaron a un crack como Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, y se trajeron de vuelta a la casa a un viejo conocido de la nuestra, el talentoso y picante Jorge Carrascal. Una locura total. Pero la cereza del postre, el puñal en el corazón de River, fue el próximo objetivo que se trazaron. Lucas Beltrán, el vikingo de 24 años. Según el periodista César Merlo, una voz autorizada en el mundo de los pases, el Flamengo ya le envió a la Fiorentina una oferta formal que heló la sangre, 15 millones de euros. Sí, así como te lo digo, un número que la Fiorentina considera más que aceptable. La operación, a ojos de los italianos, podría avanzar por muy buen camino. Te juro que es para no creer. Es como si el destino se estuviera burlando de nosotros, mostrándonos que lo que River no pudo ni soñar en pagar, un rival directo lo puso sobre la mesa sin chistar. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que la balanza se inclinó de inmediato porque el poder de ese cheque es un imán. El dilema del vikingo, la lealtad al sueño europeo vs el billete brasileño.
Pero espera, porque la historia tiene un giro más. No todo es tan simple como parece. Aunque la oferta de Flamengo es increíblemente seductora, Lucas Beltrán, desde Europa, tiene una postura muy clara. Él entiende que si no será una prioridad en la Fiorentina, lo mejor sería buscar un nuevo destino, eso es lógico. Pero su deseo, su sueño, lo que lo llevó a dejar River en primer lugar, es continuar en Europa. Y te juro que eso es algo que, desde acá, respetamos. Fue por ese mismo motivo que no se concretó su regreso a River. Con el mercado de pases europeo aún abierto por una semana más, el vikingo está esperando. Como si estuviera en la sala de espera de un hospital, con el corazón en la mano, aguardando que aparezca alguna otra oportunidad que le permita seguir en el viejo continente. Por eso, a pesar del bombazo de Flamengo, Beltrán sería el que desista de la posibilidad. ¡Qué dilema! ¿Te imaginas la presión? Por un lado, una oferta que te soluciona la vida y te pone en un equipo gigante de Sudamérica. Por el otro, el sueño de triunfar en las grandes ligas, en el lugar donde siempre quiso estar. ¿Qué harías vos? Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que su deseo de quedarse en Europa es más fuerte que el dinero, la crisis en el Dream Team y el futuro de Nicolás de la Cruz? Y como si fuera poco, esta novela tiene una subtrama que nos tiene a todos atornillados a la silla. La posible llegada de Beltrán al Flamengo pone en jaque a otro ex-River que en su momento fue vendido como el gran fichaje, Nicolás de la Cruz. El uruguayo, que se fue de Núñez para ser figura, está viviendo un presente más que complejo. Entre sus pocos minutos en cancha, su bajo nivel y sus reiteradas lesiones, el panorama es un polvorín. Con las llegadas de Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal, más las presencias de otros cracks como Jorginho y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo podría quedar relegado en el plantel. ¿Será que Beltrán viene a ocupar su lugar? La comunidad en las redes ya se está preguntando si el vikingo es el reemplazo encubierto del crack Charrúa. El propio de la Cruz, ante estas versiones, respondió con un fuerte mensaje en redes que, si bien intentó calmar las aguas, solo sirvió para evidenciar el malestar que se vive en el vestuario. Lo cierto es que, aunque tiene contrato hasta 2028, parece que de la Cruz tiene los días contados en Río de Janeiro, a menos que ocurra un milagro. El club pretende recuperar al menos una parte de la inversión de $16 millones que hicieron por él en diciembre de 2023. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, los de River, dolidos, pero esperanzados de que Beltrán no se vaya a un rival directo. Los de Flamengo, que lo quieren sí o sí. Los de Europa, que lo esperan con los brazos abiertos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la lealtad al sueño europeo, o del lado del pragmatismo que dicta el mercado sudamericano? ¿Juzgás a Beltrán o lo entendés? La noticia es tan impactante que es imposible no tener una opinión. Así que te invitamos nuevamente a suscribirte, dejar like y compartir este video con tus amigos que necesiten saber esta noticia. No te quedes afuera del debate. Esto es mucho más que un simple pase de un jugador, es el futuro de la Copa Libertadores en juego. Agárrate fuerte, porque lo que nadie se animó a contar, continúa y se pone más candente que nunca. El secreto que explotará las redes sobre el verdadero motivo por el que Lucas Beltrán le dio la espalda a River y el bombazo de Flamengo que lo pone en el centro de un conflicto de lealtades. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. Si pensabas que la primera y segunda parte de esta novela te habían dejado sin aliento, espera a conocer la trama completa, los giros inesperados y los detalles que te van a volar la cabeza. El anhelo de River, el sueño del vikingo de regreso. El eco de la ilusión todavía resuena en las paredes del Monumental, y no es para menos. La vuelta de Lucas Beltrán no era un simple rumor, era una esperanza latente, un anhelo de los que se meten hasta el tuétano. Era el pibe que se había pulido a préstamo en Colón, había vuelto al club, se puso la 9 y se hizo gigante. Sus goles, su entrega incansable, su capacidad para presionar la salida rival y su instinto dentro del área, se había ganado el apodo de vikingo y se había metido en el bolsillo a una hinchada que solo pedía un poco de amor por la camiseta. Para ellos, era el sucesor natural de leyendas como Julián Álvarez. Con la necesidad de un 9 de peso tras un mercado de pases incierto, el nombre de Beltrán se había transformado en el anhelo máximo. Marcelo Gallardo, un ícono que lo conoce como pocos, lo tenía en su lista y soñaba con un ataque potente para la fase de eliminación directa de la Copa. La gente, esa masa que no se cansa de alentar, ya se lo imaginaba con la banda roja, rompiéndola otra vez en el superclásico. Pero en este fútbol, donde los sueños se chocan de frente con los billetes, lo más fuerte llegó cuando River, después de tantas idas y vueltas, decidió cerrar el mercado con la única incorporación de Maxi Salas. En ese instante, una porción de nuestra alma de hincha se hizo un poquito más chica. Se quedó en Europa,
decían los periodistas más cautos. No está en los planes volver, repetían otros. Pero la verdad era mucho más cruda y simple. River, con todo el amor que le tiene, no estaba en condiciones económicas de competir con la cifra que la Fiorentina de Italia, el club actual de Beltrán, estaba pidiendo. Nos quedamos sin el ídolo, y la resignación fue el único plato de la cena. Pero espera a conocer el detalle que cambió todo, y que va a revivir esa amargura. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que esta historia podría haber terminado de otra manera si River hubiera puesto más plata? El Dream Team del Mengao y la traición que se cocinó a fuego lento. Y aquí es donde el drama se pone más denso. Cuando creíamos que la novela de Beltrán había terminado con un final triste pero previsible, apareció un competidor que nadie tenía en el radar. Un depredador. Un gigante. Sí, el temible Flamengo de Brasil. Este club no está jugando a la figurita, está armando un Dream Team para arrasar con la Copa Libertadores. Los números hablan por sí solos. Ya sumaron a un crack como Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, y se trajeron de vuelta a la casa a un viejo conocido de la nuestra, el talentoso y picante Jorge Carrascal. Una locura total. Pero la cereza del postre, el puñal en el corazón de River, fue el próximo objetivo que se trazaron. Lucas Beltrán, el vikingo de 24 años. Según el periodista César Merlo, una voz autorizada en el mundo de los pases, el Flamengo ya le envió a la Fiorentina una oferta formal que heló la sangre, 15 millones de euros. Sí, así como te lo digo, un número que la Fiorentina considera más que aceptable. La operación, a ojos de los italianos, podría avanzar por muy buen camino. Te juro que es para no creer. Es como si el destino se estuviera burlando de nosotros, mostrándonos que lo que River no pudo ni soñar en pagar, un rival directo lo puso sobre la mesa sin chistar. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que la balanza se inclinó de inmediato porque el poder de ese cheque es un imán imposible de resistir. El Flamengo, con la chequera de un magnate, no solo buscaba un goleador, buscaba dar un golpe de autoridad. Y Beltrán era la víctima perfecta. El dilema del vikingo, la lealtad al sueño europeo vs el billete brasileño. Pero espera, porque la historia tiene un giro más. No todo es tan simple como parece. Aunque la oferta de Flamengo es increíblemente seductora, Lucas Beltrán, desde Europa, tiene una postura muy clara. Él entiende que si no será una prioridad de la Fiorentina, lo mejor sería buscar un nuevo destino, eso es lógico. Pero su deseo, su sueño, lo que lo llevó a dejar River en primer lugar, es continuar en Europa. Y te juro que eso es algo que, desde acá, respetamos. Fue por ese mismo motivo que no se concretó su regreso a River. Con el mercado de pases europeo aún abierto por una semana más, el vikingo está esperando. Como si estuviera en la sala de espera de un hospital, con el corazón en la mano, aguardando que aparezca alguna otra oportunidad que le permita seguir en el viejo continente. Muchos aseguran que, para él, la gloria de Europa no tiene precio. Y por eso, a pesar del bombazo de Flamengo, Beltrán sería el que desista de la posibilidad. ¡Qué dilema! ¿Te imaginas la presión? Por un lado, una oferta que te soluciona la vida y te pone en un equipo gigante de Sudamérica. Por el otro, el sueño de triunfar en las grandes ligas, en el lugar donde siempre quiso estar. ¿Qué harías vos? La crisis en el Dream Team y el futuro de Nicolás de la Cruz. Y como si fuera poco, esta novela tiene una subtrama que nos tiene a todos atornillados a la silla. La posible llegada de Beltrán al Flamengo pone en jaque a otro ex-River que en su momento fue vendido como el gran fichaje, Nicolás de la Cruz. El uruguayo, que se fue de Núñez para ser figura, está viviendo un presente más que complejo. Entre sus pocos minutos en cancha, su bajo nivel y sus reiteradas lesiones, el panorama es un polvorín. Con las llegadas de Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal, más las presencias de otros cracks como Jorginho y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo podría quedar relegado en el plantel. ¿Será que Beltrán viene a ocupar su lugar? La comunidad de las redes ya se está preguntando si el vikingo es el reemplazo encubierto del crack charrúa. El propio de la Cruz, ante estas versiones, respondió con un fuerte mensaje en redes que, si bien intentó calmar las aguas, solo sirvió para evidenciar el malestar que se vive en el vestuario. Lo cierto es que, aunque tiene contrato hasta 2028, parece que de la Cruz tiene los días contados en Río de Janeiro, a menos que ocurra un milagro. El club pretende recuperar al menos una parte de la inversión de $16 millones que hicieron por él en diciembre de 2023. Entonces, ¿qué pasará ahora? La comunidad ya eligió su bando, los de River, dolidos, pero esperanzados de que Beltrán no se vaya a un rival directo. Los de Flamengo, que lo quieren sí o sí. Los de Europa, que lo esperan con los brazos abiertos. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la lealtad al sueño europeo,
¿O del lado del pragmatismo que dicta el mercado sudamericano? ¿Juzgás a Beltrán o lo entendés? La noticia es tan impactante que es imposible no tener una opinión. Así que te invitamos nuevamente a suscribirte, dejar like y compartir este video con tus amigos que necesiten saber esta noticia. No te quedes afuera del debate. Esto es mucho más que un simple pase de un jugador, es el futuro de la Copa Libertadores en juego. La bomba que te va a dejar helado, la noticia que va a explotar las redes, la traición más dolorosa que el hincha de River va a tener que enfrentar. No te voy a dar rodeos, te lo voy a decir de una. Lucas Beltrán no va a volver a River, y en un giro dramático y vendehumo, está a punto de firmar con Flamengo, el gigante brasileño. La historia que te voy a contar es un thriller, una película de acción con traiciones, amores rotos y una montaña de billetes que cambió el destino de un jugador y la ilusión de un equipo. Quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar va a generar el debate más grande del año. Esto es mucho más que un pase, es un puñal en el corazón de un gigante. El amor incondicional. La historia de Lucas Beltrán con el club de sus amores. Para entender la magnitud de lo que está pasando, tenemos que rebobinar. El vínculo de Lucas Beltrán con River Plate no fue uno más. Fue una novela de superación, de un pibe que llegó en silencio, que tuvo que ir a buscar minutos afuera y que, al volver, se convirtió en el ídolo que todos necesitaban. Después de la partida de los gigantes, de la pérdida de goleadores históricos como Julián Álvarez y Rafael Santos Borré, el vacío era inmenso. El fantasma de los goleadores perdidos era la sombra de un equipo que, sin embargo, encontró en Beltrán a su nuevo líder. Sus números no mienten. Su última temporada antes de partir a Europa fue brutal, con una cantidad de goles que lo posicionaron como el 9 del presente y, sobre todo, del futuro. La hinchada se enamoró de su garra, de su presión asfixiante, de su capacidad para no dar una pelota por perdida. Se ganó un apodo que lo inmortalizó, el Vikingo. Cuando se fue a la Fiorentina de Italia, lo hizo por la puerta grande, con un pase que llenó las arcas de River y con la promesa implícita de que, si no triunfaba, la vuelta a casa siempre estaba abierta. La ilusión de la gente era que se afianzara, que brillara en Europa, pero en el fondo, muchos soñaban con su regreso. Con el tiempo, esa ilusión se hizo más fuerte. Cada vez que el nombre de Beltrán sonaba en el mercado, el hincha de River se aferraba a la esperanza, a ese romanticismo del fútbol de antes. ¿Y por qué no? El equipo necesitaba un goleador y él era la respuesta perfecta. El sueño europeo, la realidad de un jugador que no es prioridad. El tiempo de Beltrán en Europa fue una mezcla de altibajos. No es que le haya ido mal, pero tampoco se convirtió en la estrella indiscutida que muchos esperaban. En la Fiorentina, tuvo sus momentos, sus goles, pero la competencia interna era feroz. El equipo italiano no lo consideraba una prioridad, un jugador intocable. Era un buen delantero, sí, pero no el fundamental. Y en el fútbol, cuando no sos imprescindible, estás en la cuerda floja. Los rumores de un posible traspaso comenzaron a circular. Se habló de clubes de la Premier League que lo tenían en la mira, pero nunca se concretó nada. La esperanza de la hinchada de River se reactivó. Si se va de la Fiorentina, la primera opción es River, ¿no? Todos se lo preguntaban. La respuesta parecía obvia. Mientras tanto, River también movía sus piezas. Con el mercado de pases abierto, la dirigencia buscaba opciones para reforzar la delantera. Se habló de Rafael Santos Borré, de Adán Vareiro, de Lucas Alario, pero la opción que más conmovía era la del regreso del Vikingo. Parecía un guión de película, un final feliz. El club necesitaba un goleador, él quería volver a sentirse importante y la hinchada lo esperaba con los brazos abiertos. Pero lo más fuerte llegó cuando el bombazo de Brasil, Flamengo entra en escena y la traición se vuelve real. Y de repente, la historia que parecía tener un final feliz para River, se desmoronó por completo. El guión dio un giro inesperado, digno de la mejor película de terror para el hincha millonario. De la nada, como un fantasma que nadie vio venir, apareció el nombre de Flamengo. El gigante brasileño, el club más poderoso del continente, se metió en la negociación. Y lo hizo con una agresividad y un poderío económico que dejó a todos en shock. La noticia, confirmada por fuentes muy confiables, es que Flamengo no solo abrió negociaciones formales con la Fiorentina, sino que le envió una oferta que la Fiorentina no puede rechazar, 15 millones de euros. Sí, 15 millones. Una cifra que ni River, ni ningún club argentino, podría soñar con pagar. Y la oferta no termina ahí, porque el club brasileño le puso sobre la mesa a Beltrán un contrato con un sueldo que triplica, y en algunos casos hasta quintuplica, lo que podría ganar en Argentina. El poder del billete brasileño es brutal. El dilema del Vikingo. La lealtad vs la tentación. Esto es lo que nadie se animó a contarte. Beltrán se encuentra en una encrucijada.
El hincha de River piensa que es una traición, que se va por la plata, que le dio la espalda al club que le dio todo. Pero la realidad es un poco más compleja. Es un jugador que, en Europa, no se sintió una estrella. Y Flamengo le ofrece eso, la posibilidad de ser el 9 titular de un equipo de ensueño, de ser el goleador de un club que aspira a ganar la Copa Libertadores, de ser el héroe de una hinchada fanática. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después, que la balanza se inclinó de inmediato porque la oferta del Flamengo es imposible de resistir. Pero la historia tiene otro giro, un detalle que te va a dejar pensando. El deseo de Beltrán, su sueño, lo que lo llevó a dejar River en primer lugar, es continuar en Europa. Por eso, a pesar del bombazo de Flamengo, Beltrán sería el que desista de la posibilidad. Es un dilema moral, una batalla entre el billete y el sueño. Una semana más de mercado de pases en Europa podría cambiarlo todo. Un rumor dice que el Valencia de España, el gigante que nadie tenía en el radar, está interesado en el jugador. ¿Se queda en Europa o vuelve a Sudamérica para jugar en un rival directo de River? Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Crees que el amor por la camiseta vale más que una oferta multimillonaria? El efecto dominó, la búsqueda desesperada de River y el drama en Flamengo. Mientras todo esto pasa, la dirigencia de River está desesperada. El mercado de pases cerró con la única incorporación de Maxi Salas, y ahora, con la confirmación de la no llegada de Beltrán, la búsqueda de un 9 se ha vuelto una tarea urgente. Se han barajado muchísimos nombres. El de Rafael Santos Borré siempre está latente, el de Lucas Alario también, aunque su presente no es el mejor. Hay rumores de que River está a punto de hacer una oferta por Walter Bou, el talentoso delantero de Talleres de Córdoba, o incluso de que podría ir a buscar a Gabriel Ábalos de Argentinos Juniors. La lista es interminable, pero el tiempo se agota. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes sobre el verdadero motivo por el que Lucas Beltrán le dio la espalda a River y el bombazo de Flamengo que lo pone en el centro de un conflicto de lealtades. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La bomba es monumental y ya tiene a todo el fútbol sudamericano con los pelos de punta. Lucas Beltrán, el vikingo que supo ser ídolo y esperanza de River, está en el epicentro de una puja que podría cambiar el mapa de la Copa Libertadores. Pero no te vamos a contar la versión oficial, la que te da la prensa de siempre. Acá te vamos a revelar los detalles ocultos, la trastienda de una negociación que tiene a los hinchas de Núñez con el corazón roto y a los de Flamengo en vilo. Espera a conocer el detalle que cambió todo y que nadie se animó a contarte. El amor que no pudo ser, el regreso soñado de Beltrán a River y la cruda realidad del mercado. Para entender este quilombo, tenemos que rebobinar un poco. Lucas Beltrán, para el hincha de River, no era un jugador más. Era el pibe que se había pulido a préstamo en Colón, había vuelto al club, se puso la 9 y se hizo gigante. Sus goles, su entrega, su intensidad. Se había ganado el apodo de vikingo y se había metido en el bolsillo a la gente. La salida a la Fiorentina en 2023 fue un golpe, pero un golpe que la hinchada entendió. Era el salto de calidad, la oportunidad de triunfar en Europa. Pero siempre quedó flotando en el aire una promesa tácita, la de un regreso. Y ese regreso, este año, parecía más cerca que nunca. Con el mercado de pases en llamas, River necesitaba un delantero de jerarquía. Había sonado de todo, pero el nombre que más ilusionaba era el de él. Marcelo Gallardo, el técnico que lo vio crecer y que lo quiso llevar a River para esta temporada, tenía a Beltrán como uno de sus anhelos principales. La gente lo pedía en redes sociales, los periodistas deportivos lo daban como una posibilidad real. Era el broche de oro para un mercado que, hasta el momento, había sido moderado. Pero, como en las mejores novelas, lo más fuerte llegó cuando River terminó incorporando a Maxi Salas, dejando claro que el regreso de Beltrán no se iba a dar. Las cifras eran astronómicas y el club de Núñez no estaba dispuesto a desembolsar lo que pedía la Fiorentina. En ese momento, la versión oficial era que Beltrán quería quedarse en Europa, seguir luchando por un lugar. Y esa fue la versión que la hinchada se tragó, con resignación pero entendiendo la postura del jugador. Pero y aquí es donde todo cambió. El gigante brasileño, el Dream Team y la oferta que rompe el mercado. De repente, de la nada, con el mercado argentino ya cerrado, un nombre empezó a sonar con fuerza, un nombre que heló la sangre de los hinchas de River, Flamengo. Sí, el Mengao, el poderoso, el temible rival de la Libertadores, se había metido de lleno en la pelea por el vikingo. Y no solo se metió, sino que lo hizo con una agresividad que dejó a todos boquiabiertos. Flamengo, no nos engañemos, está armando un verdadero Dream Team. Ya sumaron a jugadores de la talla de Saúl Ñíguez, directamente del Atlético de Madrid, y a un viejo conocido de la casa millonaria,
el crack colombiano Jorge Carrascal. Pero el próximo objetivo, el que desató la locura en Brasil, es Lucas Beltrán. Es un equipo que tiene un poderío económico que no se puede ni comparar con el fútbol argentino. Y eso, lamentablemente, es lo que lo hace tan peligroso. Según información que nos llega del periodista César Merlo, Flamengo ya abrió negociaciones formales con la Fiorentina y puso sobre la mesa una oferta de 15 millones de euros. Sí, leíste bien. 15 millones de euros. Una cifra que se acerca mucho a lo que pedía el club italiano, y que supera con creces lo que River podría haber siquiera soñado en pagar. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la consideración de la Fiorentina, que de repente ve una oportunidad real de negocio. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Te duele más que se haya ido o que River no pudiera competir con esa plata? El dilema de Beltrán y el factor europeo, el secreto de su lealtad y la de su billetera. Pero espera, el relato no termina acá, porque la historia tiene un giro dramático que pone a Beltrán en una encrucijada. La Fiorentina no ve con malos ojos desprenderse del cordobés. De hecho, el club italiano entiende que si el jugador no es prioridad, lo mejor es buscar un nuevo destino. Y a Beltrán, esta situación lo obliga a replantearse todo. El deseo del delantero, la postura que mantuvo siempre y por la que no volvió a River, era clara: quiere continuar en Europa. De hecho, llegó al viejo continente hace tan solo 2 años y siente que aún tiene mucho que dar. Es por eso que, a pesar de la espectacular oferta de Flamengo, el vikingo sería el que desista de la posibilidad. No es por un tema de dinero, al menos no del todo, sino por una cuestión de proyecto de vida y carrera. No quiere volver a Sudamérica tan pronto, no cuando todavía tiene chances de triunfar en las grandes ligas. El mercado de pases en Europa todavía tiene una semana más de vida. Y Beltrán espera, con la ilusión intacta, que aparezca alguna otra oportunidad que le permita seguir en el viejo continente. Un rumor que corre por los pasillos es que el Valencia de España está cerca de comprar a otro ex-River, Nicolás Fonseca, lo que demuestra que el fútbol europeo sigue con el ojo puesto en Sudamérica y que los jugadores sueñan con esa vidriera. Beltrán es uno de ellos, y no quiere dejar escapar su sueño. El drama de la Cruz y la guerra interna en el Dream Team. Y como si fuera poco, esta novela tiene un subplot que nos tiene a todos atornillados a la silla. La posible llegada de Beltrán al Flamengo pone en jaque a otro ex-River, una figura que en su momento fue vendida como el gran fichaje, Nicolás de la Cruz. El uruguayo, que llegó al Mengao por una cifra millonaria, está viviendo un presente complejo. Entre sus pocos minutos en cancha, su bajo nivel y sus reiteradas lesiones, el panorama es más que complicado. Con las llegadas de Saúl Ñíguez y Jorge Carrascal, más las presencias de otros cracks como Jorginho y Georgian de Arrascaeta, el uruguayo podría quedar relegado en el plantel. ¿Será que Beltrán viene a ocupar su lugar? La comunidad en las redes ya se está preguntando si el vikingo es el reemplazo encubierto del crack charrúa. El propio de la Cruz, ante estas versiones, respondió con un fuerte mensaje en redes que, si bien intentó calmar las aguas, solo sirvió para evidenciar el malestar que se vive en el vestuario. Lo cierto es que de la Cruz tiene los días contados en Río de Janeiro, a menos que ocurra un milagro. Tiene contrato hasta 2028, y el club pretende recuperar al menos una parte de la inversión de $16 millones que hicieron por él en diciembre de 2023. La situación es un polvorín.